En el Perú y en muchos países de América, los servicios de salud materna no respetan la manera de conceptualizar el embarazo y el parto de las diferentes poblaciones indígenas. A pesar de que esta problemática ha ido mejorando sustancialmente con los años, a partir de la pandemia del COVID-19 se ha identificado un preocupante retroceso en la incidencia de este indicador en los últimos reportes dados por las comunidades indígenas frente a los servicios de salud y salud materna de los distintos establecimientos ubicados en estos territorios. Hoy en Prociencia Podcast conoceremos los detalles de un proyecto que busca describir los cambios ocurridos en la implementación del enfoque intercultural de los servicios de salud materna en los distritos de Pangoa y Mazamari, en la provincia de Satipo. Para hablar de este proyecto nos acompaña Mariela Bazán, investigadora con experiencia en el diseño, gestión y seguimiento de políticas, programas y proyectos relacionados a educación, salud y desarrollo social. Mariela, bienvenida a Prociencia Podcast. Muchas gracias a ti, Ismael, por esta oportunidad. Encantada de poder responder a lo que se necesite. Para comenzar, me gustaría saber cómo nace la idea para realizar este proyecto y cuál fue el problema que buscaron resolver. De acuerdo. Bueno, en realidad en principio creo que es importante comentar que bueno, yo represento a una institución que se llama Salud Sin Límites y Salud Sin Límites en realidad a lo largo de los años de su vida institucional, una de sus preocupaciones siempre ha sido el tema de la salud intercultural, ¿no? Hemos trabajado en realidad cómo trabajar o cómo adecuar los servicios de salud a distintas culturas especialmente en comunidades campesinas y en comunidades indígenas, ¿no? Entonces, tiene una larga trayectoria con esa preocupación y por lo tanto, en realidad hemos estado ubicados durante muchos años en uno de los territorios en la zona de Satipo. Y entonces, en esa zona se trabajó durante mucho tiempo un conjunto de intervenciones y un proceso de acompañamiento a los puestos de salud, a las microredes y a la red de Satipo para adecuar los servicios de salud a las comunidades indígenas ayánicas y nomashigengas. Y por lo tanto, se han acompañado a través de investigaciones y de proyectos de investigación. Y entonces, claro, hemos visto mejorar a esos territorios en esos aspectos. Sin embargo, en realidad, a partir del COVID, nos surgió en realidad una preocupación grande de cómo se encontraban esas mejoras, bueno, todo ese proceso seguido, en realidad, obviamente no solamente por Salud Sin Límites, sino en general eh, eh, los progresos que tuvo el Estado en esta materia también colaboró o ayudó a que estos servicios se adecuaran mejor, ¿no? Sin embargo, a partir del COVID nos surgió la duda de cómo se encontraban los servicios, ¿no? Y entonces es así que surgió la idea, la necesidad de poder acercarnos nuevamente al territorio y poder recoger información al respecto, ¿no? Entiendo, ¿cómo así decidieron postular al concurso de proyectos de investigación aplicada en ciencias sociales de Prociencia? En realidad aplicamos porque ya conocíamos en realidad a Concitec y los fondos que tenían y Salud Sin Límites ya había participado en proyectos previos. Entonces, bueno, conocíamos un poco esta oportunidad que se abría y ciertamente ahora hay como muy pocas oportunidades a nivel nacional, ¿no? Porque la mayoría de cosas es cosas de afuera, ¿no? Pero en términos de prioridades nacionales, creo que Concitec es una de las pocas espacios o oportunidades de investigación que permite orientar prioridades a nivel nacional, ¿no? Entonces nos parece importante, esta vez priorizaron el tema del COVID, ¿no? Y bueno, evidentemente nosotros aprovechamos esta línea que tiene que ver con el enfoque intercultural y bueno, y aprovechamos esa ventana que nos dieron, ¿no? Mariela, por lo que me comentas, no existen muchos programas que apoyen este tipo de investigaciones. Exacto, sobre todo bueno, de universidades, de consejos de investigación, sí, de universidades extranjeras, especialmente son las oportunidades que se abren, ¿no? Ahora hay varias oportunidades de centros de investigación internacional que abren este tipo de oportunidades, pero a nivel nacional en realidad creo que Concitec es una de las pocas, ¿no? Tengo entendido que el proyecto se realizó de la mano con una universidad extranjera. ¿Cuál fue?
Así es, con la Universidad de Dickinson College se llama, ¿no? Que es una universidad de Estados Unidos. Mariela, cuéntanos cómo se realizó esta investigación. Imagino que se trasladaron a la zona para recolectar información. Cuéntanos cómo se realizó este trabajo. Sí, en realidad la investigación tuvo dos objetivos. Por un lado era comprender en qué situación se encontraban los servicios de salud materna, ¿no? Entonces el foco era servicios de salud materna. Y entonces, ¿cómo se encontraban estos servicios? Y especialmente ver el tema de la adecuación intercultural de los servicios, comparándolos o a partir de lo vivido por el COVID, ¿no? Entonces, para ese primer objetivo, levantamos 51 entrevistas en 4 comunidades indígenas, ¿no? Participaron 21 mujeres indígenas de estas 4 comunidades. Dos de las comunidades eran ashánicas y dos de las otras comunidades eran nomachigengas. Eh, y además de mujeres, entrevistamos a los líderes, por supuesto, de las comunidades, a agentes comunitarios de salud, agentes tradicionales y, por supuesto, al personal de salud, ¿no? De los diferentes niveles de gestión. Entonces, al personal de salud de las comunidades, es decir, de los puestos de salud, pero también de sus microredes, del centro de salud de referencia y de las redes de salud, ¿no? Que son los niveles más altos de referencia. Entonces, bueno, trabajamos con todos esos actores para comprender un poco cómo se encontraba o cómo respondió el servicio de salud y el servicio de salud materna en particular frente al COVID, ¿no? Entonces ese fue el primer objetivo. Y el siguiente objetivo es a partir de estos hallazgos, estos resultados, lo que queríamos era, bueno, no quedarnos con ese conocimiento, que ciertamente igual es bien importante, pero la idea era poder codiseñar con los diferentes actores recomendaciones de mejora frente a los hallazgos, ¿no? Entonces hicimos una segunda etapa en donde nos juntamos en talleres, ¿no? Fueron al final 8 talleres en total, 4 talleres en cada una de las comunidades, en donde presentamos los resultados y a partir de estos resultados abrimos toda una discusión, validamos información, profundizamos algunas cosas y luego hubo una etapa de construir recomendaciones a partir de los hallazgos, ¿no? Entonces, eso lo hicimos con la comunidad, con las comunidades en donde las mujeres fueron uno de los actores principales y también con el personal de salud. Y luego, en realidad, tanto en las comunidades como el personal de salud les pedimos seleccionar a sus representantes, digamos, y les dijimos, bueno, porque la idea era construir recomendaciones que puedan ser consensuadas entre todos, ¿no? Entonces, claro, en los talleres de comunidad no estaba el personal de salud y evidentemente en el personal de salud no estaba la comunidad, por lo tanto la idea era que se encuentren, ¿no? Y que generen un diálogo. Y entonces abrimos 2 últimos talleres que fueron a nivel distrital, en donde participaron actores de las comunidades, del personal de salud, líderes, agentes comunitarios, ¿no? Entonces, los representantes, ¿no? de estas 4 comunidades y de todos estos actores, y se articularon, consensuaron recomendaciones, ¿no? Entonces, eso ha sido lo que tenemos. Evidentemente, se han afinado, se han alineado a partir de los resultados, pero fue más o menos lo que se levantó, ¿no? Mariela, entiendo que la preocupación principal de este proyecto debió haber sido la mortalidad materna e infantil y también una atención de salud adecuada. ¿Tienen algunos datos sobre la problemática investigada? Sí, no tengo cifras ahorita, digamos, exactas, Ujú. pero efectivamente parte de la realidad que se quiere trabajar cuando se habla de adecuación tiene que ver con la mortalidad materna. Sin embargo, digamos, o sea, esa es la preocupación principal. Sin embargo, las comunidades indígenas también tienen el derecho de que el servicio de salud se adecúe a su cultura, ¿no? Independientemente si mueren o no mueren, digamos, ahí o sea, hay una responsabilidad del Estado para poder brindar un servicio que sea pertinente a las necesidades y características de las poblaciones, ¿no? Entonces, eso va más allá de efectivamente de las cifras, que ciertamente son preocupantes y que evidentemente durante el COVID eso se incrementó, ¿no? Entonces, eso fue parte de lo que nos preocupó. Eh, entonces sí, hay como esas dos miradas o en todo caso esas dos preocupaciones, ¿no? Mariela, cuéntanos cuáles fueron las principales dificultades que se les presentaron al realizar este proyecto.
Sé que nuestra geografía a veces es un poco accidentada y dificulta llegar a estas zonas alejadas. Por otro lado, también está la barrera del idioma. Imagino que usaron un traductor. Cuéntanos un poco sobre estas y otras dificultades que tuvieron. Sí, creo que has mencionado efectivamente las dos principales preocupaciones. Eh, por un lado, en realidad, bueno, para mí la principal es el tema del idioma, ¿no? O sea, evidentemente como investigadores no conocemos, no manejamos el idioma ayánica o no machigenga, ¿no? Eran dos idiomas, por lo tanto efectivamente necesitamos traductores, ¿no? Y para eso en realidad, bueno, evidentemente contratamos traductores, son gente con las que conocemos, que ya tienen un trabajo, una trayectoria en temas de salud, por lo tanto, digamos, conocen, ¿no? Y bueno, y tienen esa legitimidad también en el territorio. Sin embargo, siempre la limitación es que nos perdemos cosas, ¿no? O sea, la traducción puede ser muy buena, ¿no? Pero siempre le agregas o le quitas cosas que seguramente nos estamos perdiendo, ¿no? Entonces, ahí quieras o no, es una limitación con la que tenemos que siempre no, contar, pero bueno, es así, digamos, ¿no? Entonces, sí, intentamos capacitar mucho al traductor, intentarle hacer entender el objetivo de cada pregunta, el sentido de cada pregunta, ¿no? Para que cuando él repregunte o ella repregunte, pueda realmente hacerle poder ver el sentido de lo que se quiere, ¿no? Pero estoy segura que a pesar de todo eso, obviamente en el diálogo de ellos nosotros no entendemos realmente qué le está repreguntando y qué cosas. Entonces sí, ciertamente esa es una limitación con la que contamos, ¿no? El otro de la distancia geográfica, en estos territorios en los que hemos trabajado, efectivamente es distante, pero no es tan distante como otras comunidades. O sea, no tenemos que ir por Pequepeque, por ejemplo, ¿no? O sea, son comunidades que se van, por lo menos a tierra, en carro, digamos, ¿no? Igual tenemos que contratar un carro especial porque no hay, evidentemente, es transporte público a esas zonas, pero no es tan distante como otras comunidades nativas de otras partes del país, ¿no? O de otras partes del mismo territorio, ¿no? Mariela, cuéntanos qué fue lo que encontraron en esa investigación. Sé que la atención de salud occidental es muy diferente a la que se puede encontrar en las poblaciones indígenas, dado que tienen tradiciones muy arraigadas, desde el uso de medicamentos hasta el método de parto. Tengo entendido que tradicionalmente se usa mucho el parto vertical, una práctica muy extendida tanto en la sierra como en la selva peruana. ¿Cómo fue la experiencia con esta realidad? Sí, en realidad, bueno, ese es parte del gran desafío que tiene el sistema de salud, ¿no? Hay, hay costumbres que son ciertamente diferentes a las occidentales, pero que en muchos casos está comprobado, incluso en otros países, que son ciertamente más beneficiosos, ¿no? O sea, el tema del parto vertical está ya comprobado a nivel internacional que es lo mejor que podría hacer la mujer, pero ciertamente ahí lo que pasa es que rompe con la tradición occidental y en realidad con la comodidad del doctor, ¿no? Lamentablemente, quien manda es cuán cómodo esté el doctor o la doctora para poder ver lo que sucede ahí en, en el parto, que lo que sea más saludable para la mujer y para el niño, ¿no? Entonces, a lo largo de años, eso es lo que ha primado, lamentablemente, y no la voz de las mujeres, ¿no? Entonces, independientemente de la cultura, hay muchos estudios que lo que recomiendan es el parto vertical, ¿no? Entonces, sí, ahí es como poco a poco ir visibilizando estas cosas. eh, claro, por ser de una mujer indígena, seguramente no suena tanto como cuando la habla una mujer de Finlandia o de Noruega, que también lo dicen, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente se escucha más a la de Finlandia y la de Noruega que a la mujer indígena. Y entonces esas son las cosas que tenemos que ir cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo poner como prioridad a la usuaria al final, ¿no? Que es la que, en teoría, ¿no? La que está en el centro del servicio. Entonces, sí, el parto vertical es crucial. Lo otro en realidad es el uso de su medicina tradicional, ¿no? Eso es también bien importante. Ciertamente, todo el personal de salud que está años en el territorio sabe
que el uso de sus plantas es clave en realidad, y que son milagrosas, o sea, se toman su piripiri y sus hierbas y dan a luz recontra fácil, sin mayores complicaciones, ¿no? Entonces, claro, es un tema de confianza, un tema de flexibilidad, de adecuación, ¿no? Del propio personal de salud. eh, pero bueno, eso también es otra de las cosas importantes, ¿no? Y entonces, claro, ahí parte de las discusiones o lo que pide el personal de salud es, pero dame evidencias, ¿no? Dame evidencias que eso es útil, eficiente, ¿no? Entonces, claro, ahí parte de lo que nosotros discutíamos en la presentación es que el tema de evidencias es también, o sea, si bien las plantas medicinales pudieran cubrir digamos, un componente de eficiencia en términos de beneficio en la salud física, también tiene todo un componente de beneficio espiritual, de conexión con sus costumbres, con sus antepasados, ¿no? Que jamás se va a recoger en una evidencia, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, no por eso es menos valioso, ¿no? Porque eso sí es valorado por las mujeres indígenas. Entonces, claro, la evidencia no lo es todo, ¿no? Y entonces, cuán flexibles y con cuánta capacidad de escucha podemos tener para poder tener esa apertura, ¿no? Es parte de las cosas que necesitamos ir generando ese diálogo, ¿no? Y bueno, y hay otros temas como más concretos sobre, bueno, que entreguen la placenta, ¿no? Porque efectivamente para las comunidades indígenas la placenta es una cosa importante que necesita ser enterrada cercano a su vivienda, ¿no? Porque si no el bebé se enferma. Entonces, hay muchas historias de que las mujeres no han recibido la placenta y luego sus niños se enferman. Y por supuesto, la razón principal es que la placenta no les llegó. Sea cierto o no, al final la responsabilidad es del servicio de salud por no respetar esa costumbre y por generar esa mala, eh, no sé, ¿no? Mala experiencia, ¿no? En el servicio. Em, y bueno, parte del tema del parto vertical es que sean apoyados por su esposo principalmente o por su familiar, ¿no? O sea, entonces ahí no es un parto solo con el doctor, con el personal de salud, sino es un parto familiar, ¿no? En donde todos están por ahí apoyando, algunos calientan, ¿no? Las hierbas, otros están apoyando a la mujer y otros están adecuando otras cosas. Entonces, eso también se pierde un poco en el servicio, ¿no? Sí, yo diría esas son como las características principales, ¿no? Ciertamente lo de la teja, por ejemplo, eso ya se ha conversado mucho con las comunidades y son cosas que se han cambiado, ¿no? O sea, y ellas tienen la capacidad de decir, sí, pues efectivamente eso puede ser un daño o no puede ser tan higiénico, por lo tanto, son prácticas que se pueden cambiar, pero hay otras prácticas que no hacen daño y que y sí son importantes, por lo tanto, se debieran mantener, ¿no? Entonces, claro, cuánta adaptabilidad tenemos para eso, ¿no? Es parte de lo que se necesita discutir. Claro, no se debe de imponer, sino integrar. O sea, sí, el desafío no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? O sea, es justamente integrar, articular ambos sistemas de salud, ¿no? Son sistemas de salud que se complementan. Eh, pero obviamente el personal de salud tiene que tener la flexibilidad primero para aprender, ¿no? Porque claro, el gran problema del médico, ¿no? El personal de salud es que cree que lo sabe todo, ¿no? O que en medicina nadie más puede enseñarle, ¿no? Entonces, parte del gran problema es que no quieren aprender, ¿no? Es que no tienen nada que aprender. Entonces hay toda una soberbia ahí muy fuerte que impide, ¿no? El poder escuchar nuevas cosas, nuevas voces. Entonces, rompiendo con eso, claro, es escuchar al otro, es flexibilizar un poco las prácticas, ¿no? Y poder integrar ciertamente las cosas que beneficien a la mujer. Evidentemente hay situaciones de emergencia, hay situaciones límites en donde las costumbres no podrán tener apertura, ¿no? Porque hay una situación que atender, pero en la mayoría de casos se pudieran integrar estas prácticas y lo que lograrías es que
la usuaria esté contenta, que haya una satisfacción del servicio, que las participantes puedan venir más al servicio, ¿no? Y que pueda generar ahí un compromiso a largo plazo, ¿no? Entonces, no se ve, ¿no? Es como muy inmediato, pero no se ve todos los impactos que eso genera eh, en el servicio hacia adelante, ¿no? Este proyecto se realizó en el 2022. Todavía estábamos con algunas restricciones por la pandemia. ¿Cuáles fueron los desafíos que afrontaron? Sí, felizmente en realidad se inició en el 2022, pero recién estuvimos en campo en el 2023. Y en el 2023 en realidad ya es como, digamos, ya no necesitamos usar mascarillas. Y bueno, y en las comunidades indígenas no usaban mascarillas en lo absoluto, ¿no? Y entonces, claro, en el primer campo creo que hemos usado un poco en el servicio de salud, ¿no? Pero no, allá ya no se usaba casi nada, ¿no? Y en general, ¿no? En todo el Perú ya se había flexibilizado las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos tenido, digamos, más libertad, ¿no? Siempre en mi investigación el uso de mascarilla es un problema, ¿no? O sea, lentes, gorro, mascarillas, o sea, cosas que te tapen la cara impide, ¿no? El contacto visual, impide la conexión con las personas, ¿no? Entonces, ya de por sí que tú seas de alguien de afuera, que no hable su idioma y que además para colmo uses mascarilla, ya sería terrible, ¿no? Entonces, bueno, felizmente esa no fue una limitación que tuvimos, ¿no? Mariela, cuéntanos cuáles fueron los resultados de este proyecto. Bueno, como te digo, ha habido un conjunto de resultados que se han obtenido, ¿no? En términos de identificar las costumbres que hasta ahora no se respetan, digamos, un poco la mirada de la mujer y de los líderes con respecto a la adecuación de los servicios en el tiempo del COVID. Y claro, lo increíble o lo triste de alguna forma es que hemos visto un retroceso, ¿no? De lo que se había logrado antes. eh, o sea, las salas de parto intercultural que existían antes ya no existen. En general, bueno, sabemos que la rotación del personal de salud siempre es muy grande, pero, pero bueno, se ha perdido en realidad todo lo avanzado en términos de adecuación intercultural, ¿no? Y entonces, claro, depende más de la voluntad del personal de salud y no tanto de una política eh, regional, una política nacional, ¿no? Entonces, nada, ahí hay parte de las cosas es cómo poder institucionalizar eh, la política intercultural, de salud intercultural, y que no dependa de personas, sino que haya un seguimiento, que haya un acompañamiento, que haya presupuesto, que evidentemente para un servicio intercultural se necesitan recursos diferenciados y especiales para estos territorios, ¿no? No se puede gastar lo mismo un servicio de salud en Lima que un servicio en Satipo. O sea, necesariamente tienes que tener un presupuesto adicional, mayor, porque ciertamente los desafíos son mayores, ¿no? Entonces, claro, hay un conjunto de recomendaciones, de resultados que hemos logrado y bueno, parte de lo en lo que seguimos en realidad es en la difusión de los resultados, ¿no? Hemos elaborado unos policy brief o unos resúmenes de política en donde, bueno, son dos. En un policy brief hemos hecho el resumen de todos los hallazgos y en el otro hemos hecho el resumen de las recomendaciones organizado por actores, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ir, se lo hemos entregado formalmente a cada uno de los actores, pero obviamente eso es como lo primero, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que acompañar ese proceso para empujar, de repente que sirva esta información para algunas mejoras que se puedan hacer, ¿no? Entonces, eso es un poco el objetivo, ¿no? Al final que estas recomendaciones, que la información, ¿no? Que es siempre el valor de la investigación, pueda ayudar a sustentar mejoras, ¿no? Basadas en estas evidencias, ¿no? Mariela, de cara a los resultados obtenidos con este proyecto, ¿se ha realizado algún tipo de investigación, alguna tesis, o tal vez han participado de algún evento o desarrollado algunos papers o artículos?
Sí, 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 en realidad, bueno, ya hemos presentado un primer artículo en una revista, en Human Organization, entonces hemos hecho la propuesta, está eh, en revisión, ¿no? Y bueno, esperamos la respuesta de este artículo. Entonces, bueno, esa es una de las primeras cosas. Lo segundo, efectivamente, es que una de las personas que se integró al equipo es una tesista que hizo su tesis en relación a justo el uso de la medicina tradicional, ¿no? Em, y entonces ella ya sustentó, fue aprobada, y nada, estamos muy contentos que ya hay una licenciada más en antropología, gracias al estudio y gracias, bueno, al fondo de Concitec, ¿no? Y luego hemos participado en dos eventos internacionales, uno en marzo y otro en abril, presentando los resultados del estudio, ¿no? Entonces, nada, ahí sí, estamos en ese proceso, estamos justo pensando qué otro artículo se pudiera elaborar, ¿no? A partir de los resultados. Entonces, bueno, no, evidentemente hacemos un cierre formal con CITEC, pero bueno, hay varias cosas que siguen rondando y que seguramente van a abrir otros procesos, ¿no? Mariela, la subvención con Prociencia ha finalizado. ¿Cuáles son los siguientes pasos para este proyecto? Sí, en realidad, primero seguir difundiendo los resultados, ¿no? Hay eh, ah, varias cosas que quisiéramos presentar, ¿no? Al Ministerio de Salud y a la red de Satipo. Y entonces, nada, ahí empujar algunas reuniones para poder abrir discusiones con el servicio, ¿no? Con el sistema. Creo que por un lado eso, y también quisiéramos seguir conversando con las organizaciones indígenas, porque esto debería ser una herramienta que ellos tengan también para empujar cambios, ¿no? Si el servicio no lo propone, bueno, debería ser el usuario quien empuje también estos cambios, ¿no? Entonces quisiéramos también que ellos lo utilicen como una herramienta de incidencia, ¿no? De mejora. Entonces, nada, está por un lado eso, y bueno, y lo otro que te comentaba es poder pensar en qué otros análisis, ¿no? Qué otros artículos se pudieran desarrollar a partir de los resultados, ¿no? Em, sí, entonces son esas cosas que todavía están pendientes, ¿no? Y que quisiéramos trabajar hacia adelante. ¿Y se han planteado realizar este tipo de estudios en otras regiones del país? Em, digamos, no necesariamente, o sea, lo de salud materna, como hemos trabajado tanto en este territorio, sabíamos en realidad de los avances que se habían tenido y por lo tanto lo que queríamos saber era si se habían mantenido. Entonces, claro, no tenemos este nivel de conocimiento en otros territorios, ¿no? Entonces, claro, sería más exploratorio. Pero sí, sería súper interesante poderlo hacer. No lo hemos planteado, digamos, hasta el momento, pero, pero sí, bueno, ciertamente es una necesidad de otros territorios también, ¿no? Mariela, a título personal, en tu experiencia, ¿qué opinas de que instituciones como Prociencia del Concitec apoyen este tipo de investigaciones? Bueno, es fundamental, ¿no? El apoyo que hace Concitec es muy importante en la medida que da libertad a los investigadores a poder plantear estudios que puedan contribuir un poco al debate nacional, ¿no? Y además, parte de digamos, que creo que lo valioso de Concitec es que pone algunas prioridades, ¿no? No es la investigación por investigar, sino hay algunas líneas en donde se tiene que poner el foco y por lo tanto brindar recursos para que en esas prioridades se investigue, me parece fundamental, ¿no? Porque la idea es que esa información ayude en general al Estado, pero también en general a los distintos actores a poder mover esos temas, ¿no? Entonces, eh, la investigación es una de las herramientas que debiera ayudar a generar esos cambios o esas mejoras, ¿no? Mariela, ¿hay algún sitio web o algún lugar donde podamos encontrar información de esta investigación, algunos artículos o materiales informativos sobre los datos obtenidos?
Sí, en realidad esa es una tarea pendiente, en realidad por X motivos la página de Salud Sin Límites se ha digamos, no está operativa, no, ya no me acuerdo la palabra, pero bueno, en concreto no está funcionando, entonces no podemos colgarla en Salud Sin Límites, pero tenemos los PDFs, ¿no? Bueno, te los podría enviar, pero más allá de eso está la tarea también de colgarla, espero que se arregle pronto la página para poderlos colgar ahí, ¿no? Sí. Mariela, entiendo que esta investigación propone algunas recomendaciones frente a esta realidad estudiada, pero ¿el cambio real desde dónde tendría que venir? Bueno, ciertamente siempre tiene que ser de ambos lados, ¿no? Porque digamos, evidentemente el Estado, el Ministerio de Salud, tiene un rol rector por cumplir el tema de la pertinencia y de la adecuación de los servicios. O sea, ya es una política sectorial. Y tiene normas técnicas específicas que señalan que se tiene que adecuar los servicios. Por lo tanto, digamos, el marco normativo y la obligatoriedad la tiene. El tema es que para variar, la práctica nos vence, ¿no? Y la implementación nunca es posible ni viable, especialmente en territorios alejados, ¿no? Entonces, nada, ahí hay una responsabilidad del Estado porque tenga que desarrollarlo, ¿no? Sin embargo, sabemos que siempre esta implementación es lenta, tiene retrocesos, como hemos visto, y por lo tanto, entonces, también tiene que ver el otro lado, ¿no? O sea, las organizaciones indígenas, las poblaciones indígenas en general, lo ideal sería que se organicen para exigir mejores servicios, ¿no? Y logrando eso, empujarían en realidad para que las autoridades actúen, ¿no? Lamentablemente, las organizaciones indígenas no tienen como prioridad el tema de salud, ¿no? Lamentablemente sus luchas van más por el territorio, por el tema del medio ambiente, obviamente situaciones que están mucho más urgentes, ¿no? Que les explotan la cara y que, bueno, y que amenazan su vida, ¿no? Entonces, claro, el tema de salud no es una prioridad tan fuerte. Y entonces, bueno, parte de lo que necesitamos trabajar con las organizaciones es que se pueda poner de manera más visible esta prioridad, ¿no? Y que puedan, que se pueda empujar, que podamos articularnos en conjunto, distintos actores para empujar estas mejoras hacia el Estado, ¿no? Imagino que también el cambio podría venir desde la etapa formativa del personal médico. Se podrían proponer algunos cursos que puedan orientarlos en cómo trabajar con esas comunidades e integrar las costumbres en su atención. Sí, sí, es cierto. El tema de la formación inicial es clave, ¿no? No solo con los obstetrices, con los doctores, los médicos, ¿no? Porque en realidad los que tienen mayores resistencias son ellos, ¿no? Al final la carrera de obstetricia está creada para dar a luz, ¿no? Y bueno, y se les capacita mucho de, de las distintas formas de dar a luz, entonces ahí hay mayor apertura, pero luego llega el doctor y y se le prohíbe, ¿no? Y entonces, claro, es especialmente en la carrera médica que se requiere ampliar, ¿no? Las formas como se necesitaría o cómo se podrían incorporar estas prácticas más tradicionales. Em, sí, ahí sería, hay toda una tarea pendiente, ¿no? Mariela, muchas gracias por acompañarnos en Prociencia Podcast. Esperamos contar con tu presencia en otra oportunidad para conocer más sobre este importante campo de estudio. No, gracias a ti, encantada. Proyecto de servicios de salud materna con enfoque intercultural en los tiempos de pandemia, aprendizajes en la selva central del Perú, ha aportado mucho conocimiento sobre el enfoque intercultural en los servicios de salud materna. Se espera que las recomendaciones dadas por esta investigación se implementen para mejorar los servicios de salud materna interculturales y que estos se institucionalicen. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y recuerden que si les gustó este proyecto, compártanlo con sus amigos o familiares y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en @procienciaperú y en nuestra página web en www.prociencia.gov.pe. Pronto volveremos con más proyectos e información sobre el fascinante mundo de la ciencia. Hasta pronto.